fue creador, junto a un grupo de libaneses de la diáspora, de Bitácora de Oriente, un portal que reúne a distintos personajes libaneses destacados en temas sobre Medio Oriente y especialmente Líbano. Como parte del staff del primer Levolution de 2015, llevaron a 200 jóvenes de más de 20 países de ascendencia libanesa a conocer Líbano. Adelante, Roger, para compartir tu exponencia. Hola, gracias Alexa. De verdad que para mí es un placer estar con ustedes. Gracias a Walter, a Cail por la invitación. Para mí realmente es un placer. Yo me encuentro en Venezuela aún. Como bien lo señalaste, soy nacido en Venezuela, pero en 1984 nos mudamos al Líbano, toda la familia. Yo era un niño apenas, estudié unos años en el Líbano y al culminar la guerra civil, retornamos a Venezuela. Entonces, yo quiero hablar sobre un tema que realmente se habla muy poco cuando se tocan los temas del Líbano y todo lo que esto tiene que ver con la inmigración libanesa, porque como es este simposio, por ejemplo, se da, y está bien que sea así, mucha importancia a la inmigración del siglo XIX y siglo XX, que son las primeras inmigraciones. Y creo que estamos dejando pasar otro fenómeno migratorio que está sucediendo, que sucedió al cabo de la Guerra Civil, a partir de 1990, y que está sucediendo hace unos 3 o 4 años hasta la actualidad, y que ahora, gracias a todos los problemas económicos, sociales y políticos que está presentando el Líbano, que me atrevo a decir que la situación hoy día es muchísimo peor que la vivida durante la Guerra Civil, por lo menos es mi experiencia personal, es algo que yo puedo pues dar fe de ello. La situación actual que vive el Líbano, mi familia actualmente está en el Líbano, hace unos 4 meses, es mucho peor, y es lamentable tener que decirlo, es mucho peor a la que se vivía en algunos años de la Guerra Civil. Por supuesto que la Guerra Civil duró 15 años, hubo varios momentos de un ápice de violencia, pero también hubo cierta estabilidad económica, porque cuando se habla de la Guerra Civil, generalmente creemos que fueron unos 15 años de total tortura social, y realmente no fue así, por lo menos no para todo el Líbano y no para todos los libaneses. Hubo durante la Guerra Civil ciertos momentos de bonanza económica. Las razones no las conozco. Puedo especular al respecto, quizás no es correcto hablar de las razones por las cuales durante la Guerra Civil había cierta bonanza económica o estabilidad económica en algunas regiones del Líbano, pero existía. Al culminar la Guerra Civil, lamentablemente hubo un gran fenómeno migratorio del cual muy poco se habla, y yo soy parte de ello. Yo soy parte de esa inmigración nueva, entre comillas, que sucedió a partir de 1990-1991. Aquí en Venezuela, como bien lo señaló mi compañera María Gabriela, los libaneses están llegando quizás a partir de 1840 o 1860, lo que ha provocado que haya una base ya hecha para la nueva generación que ha ido emigrando después de la guerra hasta hoy. Y yo creo que hay que separar la migración que se generó a partir del fin de la guerra civil y la que está sucediendo ahora. Porque, como todos lo saben, hay un fenómeno migratorio muy grande, prácticamente un éxodo de jóvenes recién graduados, incluso hombres adultos, que es algo no típico, hombres de 50 años, 60 años, 40 años, que también están emigrando del Líbano. Lo que sucede ahora, que es muy diferente a las migraciones antiguas, es que hay una base, hay donde llegar.
hay a quien acudir. Yo tengo un primo, yo tengo un tío que es empresario, yo tengo un hermano, yo tengo unos familiares lejanos en Venezuela o en cualquier otro país donde se puede llegar, donde se puede consultar, donde pueden recibir algún tipo de ayuda, guía, indicaciones, para que esas personas que están llegando puedan no comenzar desde cero como comenzaron nuestros antecesores, como lo señalaba María Gabriela, las ventas ambulantes, la buhonería, salir desde abajo sin conocer el idioma. Gracias a Dios, la situación actual pues, es muy diferente a la antigua. Hay una cierta... es algo que yo siempre he señalado, porque entre libaneses en la diáspora realmente no existen las ayudas como tal, que sí existen en otras nacionalidades que han inmigrado también, pero existen las ayudas familiares más que ayudas a paisanos, que también favorece. Entonces, entre los 160 años que tienen, o 170 o 180 años, porque no hay un registro escrito, o sea, no hay una prueba fehaciente sobre la migración libanesa a Venezuela, entre todos estos años se han ido creando, aparte del empresariado, los comerciantes, los profesionales, los escritores, políticos, intelectuales libaneses en Venezuela o descendientes de libaneses en Venezuela, también hay centros religiosos y sociales que se han ido creando, que existen hoy día. Lamentablemente, como muchos conocen, la situación de Venezuela no es la mejor, gracias a un fenómeno político, económico y social. También la presencia libanesa en Venezuela ha ido mermando en números, como ha ido mermando en números los profesionales que existen en Venezuela. Todos los profesionales, los empresarios, los comerciantes han emigrado a otros países de la región, Estados Unidos, Canadá, Europa, etc. Lo mismo ha ocurrido con muchos descendientes de libaneses, incluso libaneses como yo, que somos de la emigrantes de la nueva generación. A partir de la guerra también han buscado emigrar a otros destinos por la situación económica que vive Venezuela. Entonces, quiero mencionar, aquí tengo mi diapositiva física, perdonen que no la haya hecho virtual, de los centros sociales y religiosos que existen en Venezuela, que realmente han sido de gran ayuda a muchos recién llegados, personas que han querido integrarse, personas que emigran a Venezuela, pero no tienen familiares en Venezuela, más amigos, buscan estos centros religiosos sociales para conocer a los demás libaneses que viven en la ciudad. El monasterio San Charbel de Caracas ya tiene varias décadas de funcionamiento. Realmente en su inicio iba a ser la Torre Maronita, que era el proyecto inicial, que después cambió a un monasterio San Charbel, un monasterio maronita, que existe hoy en día, muy activo socialmente también. Está el monasterio San Charbel de Puerto Ordaz, que es mi ciudad, en el cual también hay innumerables eventos al año. Prácticamente todos los matrimonios, bautizos, eventos sociales que se realizan entre libaneses se dan en ese centro, porque también tiene, es un centro social y también es un monasterio. Tiene varios... está el salón de fiesta, está la iglesia, está el monasterio, está las áreas verdes, están las áreas de juegos, deportes, canchas, etc. Es realmente un sitio de reunión entre paisanos. La parroquia San Charbel de Montaña Alta, que queda en Los Teques, la Red Nacional Drusa, aunque no es netamente libanesa, pero hacen un trabajo excelente de año en año. Ellos hacen una convención nacional, creo que está presente en otros países, que también la realizan, una convención nacional drusa, donde eligen una ciudad, una vez al año se reúnen todos, van, son miles, alquilan un hotel, pues reservan un hotel grande para que todas puedan estar en el mismo sitio, hacen actos culturales, folclóricos, intercambios culturales con asociaciones venezolanas, bailes, cantos, idiomas, religión, etcétera, etcétera. Es una convención que dura creo que una semana y realmente han tenido muy buenos resultados para integrarse. Por supuesto, no es libanés, también es sirio, sirios, libaneses y palestinos
pero han hecho un excelente trabajo en cuanto a la integración y conocerse unos a otros, que creo que es algo que nos falta, por lo menos en mi opinión, a los cristianos maronitas. La iglesia greco-ortodoxa, iglesia greco-católica, tenemos también el Club Líbano-Venezolano de Caracas, el Club Monte Líbano de Maracay, que está en el centro occidente del país. Está la Asociación Damas Líbano-Venezolanas, es una organización social que hace labores filantrópicas, ayudas, realmente son unas damas muy activas, admirables. Está la Asociación Damas de Esgarta, la Asociación de Médicos Venezolanos, a la cual pertenece o pertenecía mi compañera Gabriela, María Gabriela. FEARAP, que tengo entendido está presente en varios países de Latinoamérica, y está la Unión Cultural Líbano-Venezolana, a la cual yo pertenezco. Como muchos sabrán, pues es parte de la unión de la World Lebanese Cultural Union, la WLCU, que está presente en varios países, también como ECOSOC, Economía y Sociedad en la ONU, como ONG, NGO. Y aquí en Venezuela tenemos 3 capítulos, que es el capítulo de Caracas, donde está presente la sede nacional, la sede de Maracaibo, en el estado Zulia, al extremo oriente del país, frontera con Colombia, y está el capítulo al cual yo pertenezco, del cual aún soy el presidente de la Junta Directiva, el Estado Bolívar, el capítulo del Estado Bolívar, el estado más grande de Venezuela. En 4 años hemos hecho muchísimos eventos de todo tipo, filantrópicos, eventos culturales, intercambios culturales, celebraciones de los Días Nacionales del Líbano, conmemoraciones, festividades. Hemos hecho conferencias en universidades para dar a conocer la causa libanesa, los eventos que hacemos aquí, cuáles son los planes, proyectos y, por supuesto, el proyecto al cual me dedico más actualmente, que es Bitácora Oriente. Los invito a seguir la página. Es un portal que reúne a varios articulistas, articulistas y escritores que están presentes en varios países, entre Argentina, España, Uruguay, Líbano, por supuesto, Venezuela, México. Somos varios los que aportamos al portal, todo referente a Medio Oriente, especialmente Líbano. Todos somos de origen libanés, por supuesto, y tenemos este portal en el cual podemos expresar nuestras ideas, nuestros puntos de vista, que son muy variados, porque entre los aportantes, los articulistas, somos diferentes religiones, diferentes posiciones políticas, que es algo que, en mi opinión, representa más al Líbano, porque el Líbano es un país diverso, a pesar de que en la diáspora generalmente nos reunimos con los que son de la misma confesión religiosa, y es muy extraño, por lo menos en el caso venezolano, es muy extraño que haya reuniones o eventos interreligiosos. Generalmente son en la iglesia, en la mezquita, y cuando es un evento cultural o social, son personas de la misma confesión religiosa, que es algo que yo, mientras estuve y estoy frente a la Unión Cultural, he tratado de romper esa frontera y hacer eventos interreligiosos para reunir libaneses de todas las confesiones religiosas, porque lo que hemos hecho, y es una crítica constructiva que quiero hacer, es salir del Líbano y formar pequeños Líbanos en la diáspora. Los mismos partidos políticos, las mismas confesiones religiosas, generalmente se reúnen de la misma forma aquí en Venezuela, aquí en mi propia ciudad, y no hay mezclas, entre comillas, con partidarios de otros partidos políticos del Líbano o de otras confesiones religiosas. Entonces, lo que hemos hecho es trasladar, hemos extrapolado la situación del Líbano, que como vemos hoy día, esa misma situación es culpable del desastre económico, social y político que atraviesa el Líbano. Lo que hemos hecho es emular en la diáspora lo mismo que existe en el Líbano. Las confesiones religiosas, los partidos políticos, y nos hemos aislado de los otros libaneses, de otras confesiones y de otros partidos políticos. Incluso las discusiones, peleas, odios,
diferencias también están presentes. Aquí en Venezuela, hablaré sobre Venezuela, he conocido otros países también y he visitado comunidades libanesas y clubes libaneses en México, en Colombia, etcétera. Creo que es exactamente igual, no es mi tema, así que me enfocaré en esto. Y es una crítica que quiero hacer, porque esas mismas divisiones que existen en el Líbano han llevado al país a este laberinto, a este callejón sin salida, donde los libaneses que están en el Líbano son los que más están sufriendo, están saliendo otra vez otro fenómeno migratorio, separaciones de familia, madres que despiden a sus hijos, llantos en los aeropuertos, y nosotros, como diáspora, somos culpables de no haber hecho en un siglo un mejor trabajo para provocar más impacto positivo en nuestro país. Trasladamos las diferencias, las separaciones, los odios hasta acá, y lo que hicimos fue realmente no construir puentes entre la diáspora y la madre patria. Y hoy en día, nuestra inacción o nuestro error es el gran culpable, en mi opinión. Acepto todas las opiniones diferentes que pueda haber, sin ningún problema, pero en mi opinión nosotros somos directamente culpables de que hoy en el Líbano esté atravesando esa situación. No hicimos un lobby de presión, no pudimos permear la política libanesa, la sociedad libanesa, más allá del turismo e invertir en el Líbano, que es muy poco lo que se hace, estemos claros en eso, es muy poca la inversión. El Líbano se usó más como un banco, guardo mi dinero allá y se acabó, que genera intereses y más nada. Y el turismo. ¿Cuál es el turismo? Voy yo, Roger, a visitar a mi familia en el Líbano, un mes en verano, 2 meses, regreso y se acabó. ¿Cuál fue mi aporte económico al Líbano? El hotel, en caso que exista, algo de comida, una entrada, museo, tal, y regresé a mi país. Ese ha sido el aporte de la mayoría de la diáspora libanesa, con honorables excepciones, por supuesto que sí, personajes admirables, muy activos, pero no es la mayoría, no es el común denominador, y lo que hemos hecho es ahora tenemos que ver como espectadores cómo el Líbano se derrumba ante nuestros ojos. Lo que está pasando, y otra, algo insólito para mí, están llegando hoy en día, con toda la situación que todos conocen de Venezuela, la precariedad, el desastre económico que tenemos aquí, están llegando libaneses a Venezuela. Jóvenes que están emigrando con un título profesional de 22 años, 23 años, 30 años, vienen a Venezuela a buscar un mejor futuro, que es algo que parece sacado de una película de ciencia ficción. Y yo, en mi profunda tristeza, porque yo estoy con planes de irme de Venezuela buscando un mejor futuro, veo como jóvenes libaneses que dejaron su mamá, su papá, vienen a Venezuela, donde los mismos venezolanos están huyendo. 6 millones de venezolanos han emigrado en los últimos 10 años, el segundo país del mundo después de Siria con más refugiados, y el primero, por supuesto, con más refugiados sin tener un conflicto bélico. Los mismos venezolanos están abandonando su país de formas increíbles, hasta caminando se van. Y yo tengo que ver cómo libaneses vienen para acá. Me preguntan, todos los días recibo preguntas de personas que conozco, amigos de la infancia, del colegio, familiares, amigos, etcétera. ¿Cómo está la situación en Venezuela? ¿Realmente es tan grave como dicen? ¿Tú crees que yo estaría mejor en Venezuela que aquí en el Líbano? Porque aquí no hay nada que hacer. Cobraba $1000 hace 2 años, ahora cobro 80. Me pagan con liras libanesas. El dólar sube y baja. No hay medicina. No hay trigo. No hay pan. Primera vez, creo que en un siglo que no hay pan en el Líbano. Ni siquiera en la guerra civil, que yo viví 8 años de guerra civil, hubo escasez de pan como la hay hoy día. Hubo escasez de medicina como la hay hoy día. 200.000 docentes de la educación pública han dejado el Líbano. 200.000. Pronto le seguirán docentes de la educación privada que también van a dejar el Líbano para buscar su destino
en África, en los países árabes, en Abu Dhabi, en Dubái, en Nigeria, en Venezuela, Brasil, Estados Unidos, Canadá, Francia, Inglaterra, etcétera, etcétera. Lo cierto es esto que no es nada positivo, no es nada favorable para el Líbano, que pierda también sus profesionales, que como mi antecesor, no recuerdo su nombre, me disculpa, el cónsul del Líbano en Cali, habló sobre la excelente educación que hay en el Líbano, es verdad, el excelente nivel educativo, es verdad, los libaneses aman estudiar, es verdad, pero también es verdad que todas esas personas formadas en la educación libanesa, excelentes profesionales, intelectuales, están emigrando. Y el que no ha emigrado hoy va a emigrar el año que viene. Porque lamentablemente, y es algo que es un pronóstico personal, la crisis económica que existe en el Líbano y política está apenas empezando. Y a diferencia de Venezuela, que Venezuela es un país con recursos increíbles de petróleo, gas, oro, diamantes, coltán, cobre, bauxita, aluminio, selvas, ríos, todo lo que ustedes puedan imaginarse existe en este país. El Líbano solo tiene actividad turística, actividad bancaria, que ya no existe, agua, dulce, y lo que soportaba el Líbano, que era el estudio y la familia unida, es lo que hoy en día está en peligro. Porque todos están emigrando, un título universitario es prácticamente una visa para emigrar, obtengo mi título, voy a la embajada de Canadá, por nombrar un país, tramito lo que tengo que tramitar y me voy a trabajar a Canadá porque el Líbano no lo ofrece, no ofrece absolutamente nada. Hay una increíble diferencia entre nivel educativo muy alto y lo que el país ofrece a sus profesionales, que es prácticamente nada. Un nivel educativo del primer mundo y oportunidades laborales del tercer mundo. Entonces, me gradúo en el Líbano con un nivel educativo, una formación profesional muy alta a nivel de los países del primer mundo. No hay nada en el Líbano que yo pueda hacer. Lo único que puedo hacer es emigrar para buscar un mejor futuro y enviar remesas a mi abuela, a mi mamá, a mi hermana que se quedaron en el Líbano. Entonces, hoy en día el país vive de remesas. Porque el famoso, la Suiza de Medio Oriente ya no existe. Hoy le dicen la Venezuela de Medio Oriente, la Venezuela de Oriente, le dicen. Imaginen el sentimiento que tengo yo cuando escucho la Venezuela de Oriente o la Venezuela de Medio Oriente. Bueno, soy libanés y soy venezolano, entonces si salgo de Venezuela, voy al Líbano, me encontraré con las colas de gasolina, como las tengo hoy aquí, me encontraré con la escasez de esto, la escasez de lo otro, medicinas que no se consiguen, como lo tengo aquí en mi día a día, y tengo que ver a todos los venezolanos que hoy en día prácticamente están todos empobrecidos, la clase media no existe, que a eso también va el Líbano, buscar medicinas que no pueden pagar y esperar que el hijo que emigró a Chile o cualquier otro país envíe $100 al mes para que yo pueda comprar algo de comida, la medicina para el tratamiento de la diabetes, etcétera, etcétera. Y es exactamente lo que está ocurriendo hoy en el Líbano, pero están empezando el camino. Mi pronóstico es muy pésimo realmente, muy pésimo. Lamento mucho la situación, pero también creo que tenemos que aprovecharla para rediseñar la diáspora. Sé que es algo muy difícil, suena muy grande, pero hago el llamado porque hay que hacerlo. Había que haberlo hecho cuando terminó la guerra civil. Tuvimos que haber rediseñado la diáspora para poder hacer del Líbano un país mejor y evitar este destino que muchos políticos del pasado lo pronosticaron. Si no hacemos tal, vamos a llegar a un momento en que en el Líbano va a pasar por esto, y lo que describieron en el pasado es exactamente lo que está ocurriendo hoy. Lo que está ocurriendo en el Líbano hoy no es una sorpresa. Es algo que se debe venir hace décadas y no corregimos el camino, ni en el Líbano, por supuesto que con las clases feudales y la política tan atrasada no se podía esperar otra cosa, pero nosotros como diáspora pudimos haber hecho un gran cambio y no se hizo. Hago este llamado a la reflexión, hago este llamado que más que buscar nuestros orígenes o nuestros bisabuelos o tatarabuelos que emigraron del Líbano hacia Argentina, Venezuela, Brasil y todos los demás países, hago un llamado también para ver el futuro y lo que nosotros, como el petróleo del Líbano, porque somos
supuestamente 15 millones de emigrantes, la diáspora más grande del mundo, que otro problema que tenemos es que no continuamos la tradición. Nuestros hijos y nietos y bisnietos pierden, en la mayoría de los casos, en gran porcentaje pierden la conexión con el Líbano, pierden sus raíces, pierden su cultura, pierden su pensar y su amor por el Líbano. Entonces, decimos que somos 15 millones, pero si somos 2 millones, 3 millones, 4 millones activos por la causa libanesa, podemos hacer un gran cambio en el Líbano y evitar, o por lo menos amortizar, minimizar lo que le viene al Líbano, que sería mucho peor si nosotros simplemente estamos como espectadores viendo lo que ocurre. Agradezco muchísimo la invitación para yo poder hablar sobre esto. Gracias, Walter, gracias, Cail, gracias, Gaby, por tu excelente intervención sobre Venezuela. Estoy a la orden por aquí, me despido de ustedes, muy agradecido, y bueno, acepto cualquier clase de crítica, preguntas, dudas, etcétera. Gracias a todos. Un abrazo. Muchas gracias, Roger. Yo te escuchaba, entonces pensaba que también te sumás como responsable y como actor de un cambio de paradigma. Es más fácil de lo que creemos, porque no tenemos que viajar a ningún lado, sino bregar por las uniones y por el amor y por el respeto. Así que muchas gracias por haber compartido tu ponencia. Fue muy rica, ya que viviste en Oriente y en Occidente y compartiste de manera muy clara los sentimientos. Muchas, muchas gracias. Gracias. Bueno.